Que la Confederación Oxfam Internacional realiza la presentación del informe Tiempo para Cuidar, compartir el cuidado para la sostenibilidad de la vida. En estos momentos hace uso de la palabra Verónica Paz Araujo, representante de Oxfam, quien dará el informe. Escuchemos, por favor. Se está viviendo en sociedades donde el déficit de cuidado es una realidad. Y es un déficit que se expresa de distintas maneras en los distintos países. Un déficit que, por ejemplo, se refleja en el abandono de los niños pequeños, en la soledad de los ancianos y en la falta de protección de las personas con discapacidad. Es una situación, entonces, que llama a la reacción de la sociedad en su conjunto para generar una situación en la cual la corresponsabilidad social y pública del cuidado nos lleve a una mejor sociedad con justicia social. El informe nos presenta una radiografía de la situación del cuidado en Bolivia. Lo que hace es tratar de reflejar de qué manera se expresa esta crisis de cuidado en la sociedad boliviana. Una de las preguntas que procuramos responder tiene que ver con el registro demográfico, es decir, cuáles son las necesidades de cuidado más apremiantes. ¿Qué grupos de la población son los que hoy día están requiriendo una mayor atención de cuidado? Y esto tiene mucho que ver con la estructura de la población, es decir, la estructura por edades de la población. El segundo tema tiene que ver con un registro que más bien apela a este recurso escaso que es el tiempo, es decir, las horas. La manera en que los bolivianos distribuimos el tiempo entre quién cuida, quién trabaja, cuánto cuida, cuánto trabaja. Pero además recoge muchísimas percepciones recogidas en una encuesta que hicimos a nivel nacional, que no solamente tratan de recoger esta idea del uso de tiempo en las distintas actividades, sino también las maneras en las que las prácticas de cuidado están contribuyendo a que la población tenga sentimientos de injusticia o percepciones de mayor equidad como resultado. El tercer tema tiene que ver con una causa fundamental y muchas veces invisibles de las decisiones familiares e individuales. Es decir, este mundo de percepciones, de imaginarios, de creencias, muchas veces formadas por estereotipos que la sociedad en su conjunto va reproduciendo a lo largo de su historia y va reproduciendo también a través de los medios de comunicación, de las leyes, de las normas. Una serie de imaginarios sociales, entonces, que legitiman la idea de quién debería cuidar y quién debería trabajar y además qué es lo legítimo que haga cada quien. Y finalmente, el cuarto registro tiene que ver con las normas, las instituciones y las políticas públicas. Gran parte de estos imaginarios que se construyen en las sociedades son recogidos también en las normas, que reflejan en muchos casos visiones específicas de políticas públicas. Es el caso, por ejemplo, de las políticas de protección social, que en América Latina y en Bolivia también han tenido un enfoque generalmente familista y maternalista, que no nos permite romper este círculo vicioso de reproducción de esos imaginarios. La primera idea, entonces, tiene mucho que ver con la gente, y por eso hemos titulado este capítulo La gente, porque tiene que ver, la siguiente Filmina, por favor, con la idea de que el cuidado es el pilar de la sostenibilidad de la vida. En un libro escrito no hace muchos años y publicado acá en Bolivia el año 2015, Rian Eisner planteaba que la verdadera riqueza de las naciones radicaba en la gente, en las personas y en el ambiente que las rodean, y no en la riqueza financiera. Es precisamente esa motivación la que nos hace pensar que el cuidado es el centro de la sostenibilidad de la vida. Y es el centro de la sostenibilidad de la vida porque nos concierne a todos. Hoy a los 11 millones de bolivianos, de los cuales 4,5 millones están en una edad de dependencia. Cerca de 3,600,000 niños, niñas y adolescentes componen este grupo. Un grupo aproximadamente de 700,000 ancianos o personas adultas mayores, de las cuales un porcentaje no tan alto pero significativo tiene ya más de 70 años, que es la esperanza de vida saludable con la cual se define este umbral de quién cuida y quién más bien es cuidado. Y finalmente, un grupo de personas con enfermedades graves o con discapacidad que también requieren cuidado.
Esta doble dimensión también apela a los 7.4 millones de personas en edad de cuidar. Hay todo un debate en la academia sobre si esa edad de cuidar debería ser a partir de los 15 años, que es la que oficialmente en muchos países se asume como la edad de trabajar, o si son los 17, porque hay un grupo de población adolescente, por ejemplo, que enfrenta muchas necesidades de protección, como es el caso de las mujeres adolescentes que enfrentan, por ejemplo, el problema del embarazo adolescente. Pero más allá de estas precisiones, es importante entender que hoy día la figura del cuidado, si podemos pasar a la siguiente, después volvemos al mapa, es una figura que nos muestra que el cuidado no es una necesidad estática. Y este es un gran mensaje no solo para las políticas públicas, sino también para la construcción y el fortalecimiento de las creencias. Hoy día, gran parte de la población que requiere cuidado está concentrada en los niños, hemos dicho 3.6 millones de los 4.5, pero se espera que hasta el año 2040 se dé una reconfiguración del peso de la población que requiere cuidado. Fíjense en esta gráfica, por ejemplo, en el 2040 habrán 11 personas adultas mayores que requieran cuidado por cada 100 en edad de cuidar y 32 niños, niñas y adolescentes en edad de ser cuidados, es decir, un tercio será anciano, hoy en día solo el 10% lo es. Quiere decir que las necesidades de cuidado no son estáticas y que es importante mirar esa sociedad en permanente movimiento y transformación. Si volvemos al mapa, pero el cuidado es también importante porque nos refleja una necesidad heterogénea en el territorio nacional. Este es un mapa que hemos podido lograr construir con la colaboración del Instituto Nacional de Estadísticas. Es la primera vez que en Bolivia se calcula un indicador de este estilo, que es el índice de dependencia de cuidado. Es un índice de dependencia que nos refleja lo diversa que es la sociedad boliviana en su estructura de edades. Por ejemplo, en las áreas rurales, mucha gente anciana y niños viviendo en comunidades específicas. En las áreas urbanas, más bien, mucha población en edad de trabajar. Pero además una diversidad enorme incluso al interior de los departamentos. Si se fijan, Pando, por ejemplo, miren, tiene casi todos los colores posibles de la dependencia de cuidado. Eso quiere decir que municipios que están uno al lado del otro tienen distintas necesidades. Y esto apela a la necesidad de que las políticas públicas también piensen en intervenciones diferenciadas. Intervenciones diferenciadas que no solo tendrán que mirar la necesidad de cuidado que existe en cada municipio, sino también los recursos que se están destinando a las políticas de cuidado. Existen varios municipios donde, según un cálculo del Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Paza, 35 municipios no invertían nada en cuidado el año 2007, por ejemplo. Pero también habría que sobreponer este mapa en términos de la vulnerabilidad de las poblaciones. El informe también calcula que de la población que requiere cuidado, un gran porcentaje está concentrado en los hogares más pobres. Por lo tanto, esta sobreposición de necesidades de cuidado, de vulnerabilidad y de recursos podría servir de guía para una agenda novedosa de políticas públicas. Pero es importante también mencionar que todos estos cambios demográficos ocurren de la mano de una transformación de las familias que es muy relevante para determinar el curso de la necesidad de cuidado. Tiene que ver con el hecho de que la organización del cuidado en Bolivia generalmente ha sido sostenido por las familias y dentro de las familias por las mujeres. El informe estima que cerca de 6 de cada 10 entrevistados con presencia de niños en sus hogares recurren a estrategias familiares de cuidado, ya sea cuidado dentro del hogar o de una persona. Pero también tiene mucho que ver con transformaciones familiares. Cada vez hay menos familias extendidas, cada vez podemos recurrir menos a delegar el cuidado en un mismo espacio. Cada vez hay más familias monoparentales con jefatura femenina. Todas estas transformaciones, entonces, nos muestran que desde el punto de vista demográfico existe una necesidad urgente de mirar esta crisis, de atenderla con las necesidades más urgentes y de dar prioridades en función a las necesidades cambiantes. La segunda idea tiene que ver con el tiempo. Y el mensaje es que la dedicación al cuidado es una manera concreta de manifestación de las desigualdades en sí misma, es decir, el tiempo que distribuimos hombres y mujeres. Pero es también la parte no explicada de las desigualdades persistentes en el trabajo remunerado. Los economistas durante años
Hemos tratado de modelar con la econometría qué es lo que contribuye o lo que explica la brecha de género en el mercado laboral, atribuyendo, por ejemplo, a la educación, a la inserción de un sector específico económico o al tipo de ocupación que se desempeña. Pero hay toda esta parte no explicada que radica precisamente en el tiempo dedicado al cuidado. Y además es la causa no reconocida de las desigualdades en otras dimensiones, como la participación política. El informe nos muestra que en general las mujeres dedican con mayor frecuencia al cuidado. Cerca de 72% de las mujeres entrevistadas dicen que se dedican a cuidar frente a 46% de los hombres. Estos datos son también reveladores para nosotros porque esperábamos encontrar tal vez una menor dedicación de los hombres al cuidado. Nos sorprende, por ejemplo, que en el territorio nacional se reproduzca esta brecha de género, pero si se fijan, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, la brecha es de casi 40 puntos porcentuales entre hombres y mujeres que se dedican o no al cuidado. En Cochabamba la brecha es un poco más chica, llega a ser casi de 22 puntos porcentuales y en el caso de La Paz un poco más altas. Es decir, las brechas de género se reproducen en todo el territorio, pero existen factores culturales y seguramente de prácticas específicas a cada uno de los territorios en los que se despliegan estas actividades. La desigualdad entonces en el cuidado no es solamente el tema de la frecuencia, sino también el tema del tiempo asignado. A lo largo de toda la vida y en los distintos grupos generacionales que ha recogido la encuesta, todo el tiempo las mujeres dedican más horas de tiempo al cuidado y al trabajo doméstico que los hombres. Pero si se fijan, es precisamente al inicio de la edad adulta, es decir, entre los 18 y los 25 años, que las mujeres dedican más horas al cuidado que a lo largo de su vida. Es decir, casi 8 horas al día, equivalente a una jornada de trabajo. Es por eso que se habla de la doble jornada de las mujeres cuando se habla de cuidado. Esta relación y estas horas dedicadas al trabajo disminuyen levemente a lo largo de la edad madura, pero vuelven a aumentar a partir de los 60 años. Y tampoco es una sorpresa. Muchas abuelas dedican y pasan muchísimas horas cuidando a los nietos, por ejemplo, y es algo que se refleja y que se recoge. Las abuelas cuidan tanto tiempo como las madres más jóvenes a los niños. La segunda idea, que es esta expresión de que la dedicación del cuidado le resta tiempo y oportunidades laborales a las mujeres en términos también de su generación de ingresos. Este análisis realizado en coordinación con la Fundación ARU, que recoge todas las encuestas de hogares desde el año 2000, nos muestra que gran parte de la brecha no explicada en las tasas de ocupación y en los ingresos laborales tiene que ver con la presencia de niños en el hogar. Si se fijan en estas tendencias, ya llegando hacia el año 2017, la brecha en las tasas de ocupación entre las mujeres que no tienen hijos, que es la línea celeste, y las mujeres que tienen, por ejemplo, 3 hijos, es prácticamente 20 puntos porcentuales. Exactamente la misma brecha que existe en las tasas de ocupación promedio entre hombres y mujeres. Esta es la parte no explicada de las brechas de género en el mercado laboral. Pero el cuidado de la familia es también un principal obstáculo, según las encuestas que hicimos, para la participación política de las mujeres. Y es interesante que cuando preguntamos esto, tanto a hombres como mujeres, en el caso de las mujeres, se menciona en cerca de 4 de cada 10 que el principal obstáculo o limitación de la participación política son las tareas de cuidado. Y esto no baja mucho en el caso de los hombres, es decir, los hombres también piensan, 3 de cada 10, que uno de los obstáculos de la participación política de las mujeres es también una de las principales causas de la participación. Mucho de esto tiene que ver con estas creencias y estos imaginarios y las prácticas, porque si bien ven, la segunda causa es la violencia o el machismo en la política. El tercer tema. El tercer tema es un tema fundamental para comprender sociedades como las que está atravesando Bolivia de grandes transformaciones sociales. Bolivia es un país que ha atravesado por cambios enormes en los últimos 15 años, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad,
ampliación de los estratos medios de la población, inclusión y acceso universal a muchos servicios de educación y de salud. Y es una sociedad que no solamente cambia en términos de su acceso y sus expectativas, es una sociedad que también cambia en función a sus deseos. Sin embargo, varias creencias sociales e imaginarios refuerzan la división sexual no solo del trabajo, sino la división sexual del cuidado. Se trata de concepciones del mundo, muchas veces estereotipadas, que combinan órdenes de dominación del sistema capitalista y patriarcal. Hay una feminista que escribía hace varios años, el 2011, Silvia Federici, que sostenía que el trabajo no pagado de las mujeres en el hogar ha sido el pilar sobre el que se construyó la figura del trabajo asalariado, pero además fue el secreto de su productividad. Es decir, un ejército de mujeres reproductoras de la fuerza de trabajo con su exclusión permanente del trabajo asalariado. Son estos imaginarios que han dominado no solamente la historia de las sociedades industriales, es parte de la historia también de Bolivia. Esto se representa en muchos símbolos de la mujer pública boliviana. Por ejemplo, en lo que fueron los clubes de madres al finalizar la Guerra del Chaco, con su rol de protección a las personas abandonadas y heridas después de la guerra. Se expresó también en la figura de la primera dama como el eje central de la construcción de la política de la protección social y tuvo un impacto fundamental en esta visión maternalista y familista de las políticas sociales. Estos imaginarios, entonces, los vamos arrastrando de nuestra historia, se van reproduciendo entre generaciones y en algunos momentos se encuentran luchas interesantes, como fue, por ejemplo, el movimiento de mujeres en la década de los 90 para el tema del trabajo asalariado. Estamos en esa permanente lucha de romper esas creencias imaginarios, pero tenemos todavía un bagaje de normas y políticas que los arrastran. Dos imaginarios son muy fuertes y retratan esta idea. Una es el rol de la mujer cuidadora, que se percibe como natural, incluso a costa del sacrificio de la vida laboral y profesional. Cerca de más del 50% de hombres y mujeres expresan que es normal que las madres se sacrifiquen por la familia y el hogar. Una proporción casi tan elevada nos dice que una buena esposa sacrifica su carrera profesional por la de su esposo. Y además que es difícil ser buena madre si una mujer tiene un trabajo fuera de casa. Estos imaginarios, la siguiente por favor, también se expresan una idea que trasciende el sacrificio de la mujer de su propia vida profesional. Tiene que ver con que el rol del hombre proveedor se asocia al imaginario de una mayor eficiencia. Rol de la mujer cuidadora, sacrificio, rol del hombre imaginario de eficiencia. El hombre es más eficiente en el trabajo y además tiene un mayor derecho que la mujer al trabajo. Es decir, en un momento de que una de las preguntas del informe planteaba si existe escasez de empleo y ambos trabajan, ¿quién debería tomar ese puesto? Y la mayoría responde que deberían ser los hombres. Estas imágenes, por ejemplo, de las diferentes percepciones en los grupos generacionales, nos muestra que en algunos casos existen quiebres generacionales tardíos, le llamo yo, porque a veces vemos un quiebre generacional solamente a partir de los 60 años. Y claro, nos sorprende, todavía algunos imaginarios muy fuertemente arraigados, pero todavía 3 grupos de la población pensando de una manera así. En este caso no es así, en este caso vemos un quiebre generacional mucho más anticipado, que es al que queremos realmente seguir y al que quisiéramos responder como sociedad. Pese a esto, pese a esta gran cantidad de imaginarios que nos muestran en cierta manera una sociedad todavía estática en sus creencias, existe una gran expectativa de mayor corresponsabilidad. Pero no solamente existe una mayor expectativa de la población, de una distribución del cuidado entre hombres y mujeres, como lo muestra la imagen de la derecha, es decir, cerca del 80% de las mujeres y del 70% de los hombres están de acuerdo que hombres y mujeres deberían hacer lo mismo en la casa. Pero al mismo tiempo existe un sentimiento de injusticia sobre esta distribución. Por lo tanto, sensación de injusticia y expectativas de inclusión son los dos ejes de una formación de un nuevo sentido común
acerca de lo que la sociedad boliviana espera con respecto al cuidado. ¿Cómo imaginamos y cómo retrata el informe la posibilidad de una salida a esta forma de reproducción de una desigualdad? El informe plantea que en Bolivia es posible transitar hacia una organización del cuidado basada en la corresponsabilidad. Plantea esto recogiendo no solamente la agenda planteada desde las organizaciones de mujeres, que en la agenda desde las mujeres ya plantea la construcción de un sistema de cuidado, sino también recogiendo varias experiencias regionales y globales sobre lo que puede ser posible construir. La primera idea es que en Bolivia existe una base constitucional, es decir, no partimos de cero. El artículo 338 de la Constitución plantea ya el reconocimiento y la necesidad de valorar el trabajo de cuidado y de contabilizarlo en las cuentas públicas. Este es sin dudas un primer paso, pero que debería expresarse en pasos adicionales, como por ejemplo esta necesidad de transitar hacia una visión de políticas públicas que pase de un enfoque maternalista a un enfoque de corresponsabilidad. Pero también implica un reconocimiento desde el Estado, generando información periódica que no solamente cuantifique la contribución del trabajo de cuidado en la economía, sino también el uso de tiempo de las mujeres y las repercusiones que éste tiene en los derechos de las mujeres, en especial de las mujeres. La segunda idea, más allá del reconocimiento, tiene que ver con la necesidad de pensar servicios públicos para 4 millones de bolivianos que requieren cuidado. Y de nuevo Bolivia no parte de cero. El Estado boliviano viene construyendo desde hace varias décadas y va institucionalizando la idea de universalización de la protección social, de la salud y de la educación. Es un ejemplo en la región. No todos los países han transitado hacia universalizaciones tan profundas de sus sistemas de salud, de educación y protección. Sin embargo, con respecto a cuidado, puede haber un reto de plantearlo como un cuarto pilar de la protección social, un cuarto pilar ordenador de todos los programas que ya existen en el territorio nacional. De nuevo menciono este estudio de Gregoria Pasa, que plantea una cantidad de programas de corresponsabilidad de la familia todavía dispersos, todavía desordenados, con una cantidad de recursos que si bien han sido crecientes en los últimos años, aún no son suficientes. La siguiente, por favor. También se plantea desde el informe políticas innovadoras para reducir y conciliar el tiempo. Mucho de esto tiene que ver con lo que ocurre en el mercado de trabajo. En esta gráfica, por ejemplo, retratamos cómo las tasas de ocupación de hombres y mujeres, las de los hombres, las moradas, las de las mujeres, las celestes, son distintas y existe una brecha a lo largo de todo el ciclo de vida. Pero estas brechas se amplían en la edad reproductiva. Y gran parte de esta explicación tiene que ver con esa, decíamos, parte no explicada del mercado, de las brechas en el mercado laboral, que podría atenderse con un conjunto bastante variado de políticas públicas. Licencias de paternidad, que es algo que ya varios países lo han hecho. Sabemos que es solamente un pedacito de lo que en Bolivia podría funcionar porque estamos en una economía y en un mercado de trabajo que es en gran parte informal, pero creemos que es algo en lo que se podría avanzar para lograr una mayor equidad. Bajas y licencias remuneradas para el cuidado. Bolivia también ha dado un salto interesante y sería bueno tener información de lo que ha ocurrido con un decreto supremo que se aprobó en el 2018, que otorgaba licencias remuneradas a padres con hijos con enfermedades específicas. Me parece que establece una licencia para el cuidado de unos 5 días o algo así. Es importante también en esta tarea de identificar las políticas y los éxitos en las políticas, ver qué está ocurriendo con ese tipo de medidas y de qué manera están afectando y contribuyendo a la población. Y finalmente, también pensar en estas políticas de reducción del tiempo que las mujeres dedican al trabajo de cuidado. Hay toda una serie de experiencias de países asiáticos y africanos que han trabajado mucho, por ejemplo, con tecnologías de reducción del tiempo del traslado de agua o del transporte de los niños en áreas rurales muy dispersas. Es decir, hay un conjunto de medidas que se pueden imaginar para esta heterogeneidad enorme que nos representa la necesidad del cuidado.
Finalmente, en la tarea de las políticas para promover cambios en creencias y en imaginarios, todos los actores que componen y que son los responsables del bienestar de la sociedad, es decir, el Estado, el sector privado, la comunidad y los medios de comunicación, tienen una tarea fundamental para ir rompiendo desde los niveles más comunicacionales estos imaginarios. Se puede pensar en estrategias de comunicación y sensibilización de esta temática, generar información y difundirla, generar campañas de comunicación que deconstruyan esos roles patriarcales, pero también se puede empezar desde las escuelas. Esta es una tarea que seguramente nos llevará más años que las otras políticas públicas, porque cambiar imaginarios, cambiar sentidos comunes, cambiar creencias, no ocurre de la noche a la mañana. Con esto quiero terminar. Como Oxfam ponemos a disposición de la sociedad boliviana, de las autoridades y de toda la sociedad civil boliviana este informe con la esperanza de promover un debate público sobre esta tarea impostergable para reducir las brechas de género y la desigualdad de una manera sostenida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Verónica. Ahora invitamos al vicepresidente a su comentario, por favor. Buenas noches a todos. Saludo muy respetuoso a Carlos de Oxfam, a Lourdes, a Verónica, a todo el equipo de trabajo, a Mauricio, a las personas que se han hecho presentes acá. Cuando uno quiere estudiar la sociedad, el comportamiento de una sociedad contemporánea, hay al menos 4 o 5 pilares que llevan a un principio de entendimiento. El primero es, por supuesto, el régimen económico. Propiedad, producción, exportaciones, régimen salarial, régimen de acumulación, la manera en que la gente gasta el dinero. Muchas gracias. Lo utiliza nuevamente para producir todo el sistema económico. Y con eso tenemos una buena aproximación a una parte de la sociedad, Bolivia, Estados Unidos, el continente. Pero un segundo eje para estudiar una sociedad es el referido al sistema político. Cómo se regula las relaciones de poder, el sistema de gobernanza, las relaciones de hegemonía, la construcción de los consensos, las disidencias, la relación entre sociedad civil y Estado, el tipo de Estado. Es un segundo eje que nos da otro pedazo del movimiento de la sociedad. Pero hay otros 3 pedazos fundamentales para entender el funcionamiento de una sociedad. El tercero es la relación entre sociedad y naturaleza. La manera en cómo la sociedad, el sistema productivo y reproductivo articula formas de provisión de medios para llevar adelante la actividad económica. Sociedades extractivas, sociedades semi-extractivas, en fin. Este es un tema menos estudiado, más presente en los últimos años por la crisis climática, pero menos sofisticado a la hora de analizar esta relación tan importante. El cuarto eje para entender una sociedad es cómo se construye lo que Vero llama los imaginarios. Yo iría un poco más allá. Cómo se construye el orden lógico del mundo. Cómo se construye el orden moral del mundo, el orden procedimental del mundo, el orden instrumental del mundo. Es decir, el conjunto de saberes aprendidos desde niños y que se vuelven un tipo de conocimiento innato que hacen que las cosas funcionen, que regulan
la posición de las personas, el significado de las instituciones y por supuesto la capacidad performativa del habla. Toda institución es una construcción performativa del habla. Este es un sistema mucho más complicado, mucho más duradero, y es un elemento clave que hace funcionar la economía, que hace funcionar la política, que hace funcionar las instituciones y que hace funcionar la relación entre ser humano, naturaleza, sociedad, naturaleza. Y hay un quinto elemento para entender una sociedad, que es cómo se reproduce en su conjunto la sociedad. Las relaciones de reproducción de la sociedad. Y en este esquema de las relaciones de reproducción de la sociedad, que es el quinto elemento, entra esta temática fundamental del trabajo de cuidados. El trabajo de cuidados no es solamente cómo se utiliza el tiempo para cocinar, para vestirse, para limpiar la casa, para barrer, para cortar el pasto, para cuidar las plantas, para lavar la ropa, para ir al mercado, para ordenar el cuarto, sino que tiene que ver con la formación del ser humano. He intentado contabilizar la cantidad de horas humanas que requiere un ser humano para hablar. Mi hija la amo mucho, pero también es un objeto de estudio. La cantidad de horas que uno dedica para que un ser humano aprenda a caminar. Miles de horas para que aprenda a caminar. Y repartidas, mamá, papá, hermanos, tíos, primos. Caminar, saltar, andar, hablar, que es uno de los fundamentos de la sociedad humana, el hablar. La cantidad de horas trabajo para que una niña y un niño aprenda a hablar es gigantesca. Pero también la construcción de las emociones, la construcción de los valores éticos, la construcción del aprendizaje, que no acaba cuando uno cumple 15 años. El trabajo de cuidados es más intenso a las personas hasta los 15 años y luego pasado los 70, pero sigue a lo largo de la vida. En el informe se hace un recorte, necesario evidentemente, pero si uno se fija con atención, el trabajo de cuidados es permanente. Las personas adultas siguen teniendo un trabajo de cuidados. Es el trabajo de afectos, es el trabajo de sedimentación de las experiencias diarias que las tenemos con los familiares con los que vivimos. Se trata de un tipo de actividad laboral muy intensa, muy decisiva, pero que la sociedad moderna la ha, digamos, ocultado. De hecho, la sociedad moderna se caracteriza por separar la producción de la reproducción. En las sociedades agrarias, producción y reproducción van juntas. La actividad de producción, obtener los medios de vida para una entidad comunitaria, una familia agraria, es simultáneamente a la actividad de la reproducción de la propia unidad familiar. En el capitalismo no. Se separa la actividad de la producción, que se mercantiliza, se valoriza, se considera trabajo productivo, remunerado, y la actividad de la reproducción, que queda separada, escindida, escondida, pero que sigue siendo fundamental para la reproducción de todo el sistema social. No es en el único lugar, esta última, donde se ven las diferencias entre hombres y mujeres, pero es uno de los lugares más visibles de la construcción de esas construcciones no naturales, sociales, arbitrarias, impuestas, legitimadas, naturalizadas, posteriormente por la dominación entre hombres y mujeres. En los últimos 200 años el capitalismo ha atravesado varias etapas de esta relación entre producción y reproducción, entre trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, y el esfuerzo no remunerado. La formación victoriana, que también llegó hasta nuestros países bajo la modalidad de un colonialismo o un victorianismo colonial, digámoslo así, en la que la reproducción de las personas era un tema de autonomía de ellas.
reproduzcanse como se puedan, vivan como puedan, vivan donde puedan, cocinen como puedan. Fue una de las características en el siglo XIX. En el caso boliviano, por supuesto, el trabajo de la mujer indígena, campesina, un trabajo racializado de la mujer y subordinado colonialmente a este proceso de reproducción de la familia o de las personas que tenían un vínculo asalariado con el Estado o un vínculo asalariado con las empresas mineras o el trabajo agrícola. Una segunda etapa en el capitalismo, que es todo el siglo XX, es cuando el Estado interviene. El Estado asume el papel o una parte de los cuidados de la familia. Es decir, el Estado se incorpora en los procesos de reproducción de la entidad, de la fuerza laboral, de la familia y de la sociedad. Es el estado de bienestar. Fruto, por supuesto, de luchas, de conquistas sociales, de fortaleza de los sindicatos, de movilizaciones sociales, de movimiento de mujeres, en fin. Y, por supuesto, la demanda o la lógica del salario familiar, en lo que se paga al varón incorpora, entre comillas, la capacidad de reproducción del salario o de las necesidades del resto de la familia. Este fue el modelo de welfare state socialdemócrata, básicamente, que duró hasta los años 60, 70, cuando entró en crisis. Y desde entonces, desde los años 70 del siglo XX hasta el día de hoy, estamos en una nueva fase, caracterizada por la privatización de los servicios de atención de cuidados y el asalariamiento tanto de los varones como de las mujeres. Una tendencia a que las mujeres se incorporen masivamente a la fuerza laboral asalariada. Independientemente de las características de las tres etapas, está claro que con diferencias, las tres internamente, si bien representan un avance de derechos de las mujeres, pese a ese avance de derechos, vuelven a reproducir las jerarquías. En el primer caso, en la reproducción autónoma, las mujeres igual, ocupadas de trabajar, pero también ocupadas de procrear, ocupadas de reproducir y de fabricar los alimentos y de cuidar a los niños. En el momento de la provisión estatal, hombre proveedor con trabajo asalariado, mujer que se quede en la casa para dedicarse al trabajo de cuidados, cocinar, lavar, planchar, crear el espacio emotivo, etc. Y en la forma reciente neoliberal, igualmente, aunque la mujer entre igual al trabajo asalariado, las relaciones domésticas hacen que la mujer tenga que tener cotidianamente 2 jornadas laborales, la que la dedica a la obtención de su salario y la que antes de ir al trabajar o después del trabajo del trabajo asalariado tiene que dedicarlo al trabajo de la atención de la familia, el cocinar, el cuidar la casa, el arreglar, el ver la ropa de los niños, etc. En ambos casos, en los 3 casos, tenemos una reconstrucción de las relaciones de dominación y de jerarquía de los varones respecto a las mujeres. Hay quienes dicen que eso está entrando en crisis, que esta modalidad de privatización de cuidados y de trabajo asalariado hombre-mujer estaría entrando en crisis, que el régimen económico no estaría pudiendo generar los procesos de acumulación necesarios a pesar de este uso de la fuerza de trabajo femenina. Es en este escenario que se inscribe el informe que ha elaborado Oxfam, que yo lo celebro. Los datos son reveladores. Lo que me gusta del informe es que nos da un estado de la cuestión. ¿Cómo está esta temática en términos de datos de otras investigaciones, de otras instituciones? ¿Cómo están los imaginarios? ¿Cómo está en Bolivia esta temática a partir de datos que puede haber de las encuestas de hogares, pero también a partir de la propia encuesta que ha hecho Oxfam para tener una información de mayor calidad? Y, por supuesto, los avances en las políticas públicas y los límites que hoy tiene las políticas públicas en torno a
ayudar a reducir las desigualdades, las jerarquías y las relaciones de dominación en el terreno del trabajo de cuidados. Me quedo con algunos datos que están en el informe que también los mencionó Vero. En el mundo, la mujer realiza el 76% del trabajo de cuidados. Y en un intento de compatibilizar o de contabilizar este esfuerzo, este trabajo de cuidados, cocinar, lavar, planchar, barrer, atender, que es un trabajo quizás mucho más intenso que otros trabajos asalariados, representarían un 9% del Producto Interno Bruto mundial. En promedio en el mundo, las mujeres dedican 4.2 horas por día al trabajo de cuidados, en tanto que el hombre en promedio, en el mundo, en Bolivia es distinto, 1.2 horas al trabajo de cuidados. En el mundo, un 41% de las mujeres no trabajan fuera del hogar para ser cuidadoras del hogar. Solamente el 5% de los varones no hacen lo mismo. En Bolivia, utilizando los datos del INE, de la CEPAL, de la Fundación ARU, de la encuesta de Oxfam, las mujeres dedican un 60% de su tiempo al trabajo doméstico, dedican entre un 60 a un 70% más al trabajo doméstico que los hombres. Las mujeres entre 18 y 25 años, un 40% dejan los estudios para dedicarse al trabajo doméstico y al hogar. 7 de cada 10 mujeres dicen que la responsabilidad en torno a los cuidados es de ellas. 1 de cada 10 varones consideran que es su responsabilidad. El 36% de las mujeres obtienen un trabajo parcial que les permite poder cumplir las tareas domésticas. Trabajan en la mañana, se dedican en la tarde al cuidado. Se dedican al cuidado en la mañana, en la tarde trabajan de manera asalariada. En tanto que solamente un 14% de los varones, según los datos de Oxfam, hacen lo mismo. Un dato terrible. La probabilidad de estudiar y de trabajar disminuye un 6% por cada niño que nace en una familia, para las mujeres. Y para los varones más bien aumenta su posibilidad de trabajo asalariado, y para las mujeres disminuye. Son datos muy fuertes en la sociedad boliviana. Hay una desigualdad terrible en el uso del tiempo. Hay jerarquías, hay relaciones de dominación. Otro de los capítulos es el tema de los imaginarios, esta normalización, esta naturalización. Trabajo de cuidados no es considerado como trabajo, cuando es mucho más intenso que un trabajo en una fábrica, en una mina, en la administración pública, en donde sea. 5 de cada 10 mujeres son más felices cuidando niños que haciendo una carrera profesional. El cuidado de la familia está asociado a las mujeres, la mujer está asociada a la madre. Hay una maternalización de la mujer, cuando la maternidad es una opción, no es un destino. Se considera que los niños sufren cuando no están las madres, y si no están los padres no hay ningún problema, o es algo irrelevante. Se trata de imaginarios, de creencias compartidas por los bolivianos, heredadas, aprendidas desde niños, practicadas en la adolescencia, ejecutadas cuando son adultos e enseñadas a las nuevas generaciones cuando nacen. Y entonces el círculo queda cerrado. Venimos de una sociedad jerarquizada y reproducimos por obra de varones y de mujeres esa misma sociedad jerarquizada. Pero también el informe muestra puntos de fuga interesantes en la sociedad boliviana, que no hacen perfecto el círculo de la dominación, que abren la posibilidad de que se puede superar este círculo terrible, esta dominación perfecta. Según el informe Tiempo para Cuidar de Oxfam, hay una inclinación de las mujeres a concebir que la maternidad tardía e intencional ayuda al empoderamiento económico.
ayuda a la estabilidad laboral, ayuda a tener más estudios, ayuda a tener más capacidad de negociación en la relación con su pareja, con el varón. Hay una inclinación de las mujeres a considerar que el trabajo asalariado les puede dar mayor independencia económica. Es un punto de fuga con el cual se puede ir transformando esta otra relación y este otro imaginario de dominación conservadora que existe también en los imaginarios de hombres y mujeres. Dice el informe que el boliviano, esto es interesante, el hombre boliviano dedica el doble de tiempo al cuidado que el hombre de Ecuador y el triple que del Brasil, y en general el hombre boliviano tiene un promedio más alto de dedicar al tiempo de cuidados más que el resto de los otros países, hombres de los otros países del continente. Es un dato que me ha dado un poco de esperanza. Las mujeres, un 72% se dedica a los cuidados, los varones solo un 46%. Un 95% de las mujeres hacen tareas domésticas, un 66% los varones. Es una tasa alta. Yo también me esperaba una tasa más baja de los varones que cuidaran. Claro, hay departamentos donde evidentemente los varones hacen menos esfuerzo en el trabajo de cuidados y menos esfuerzo en el trabajo doméstico. Pero el promedio boliviano es un promedio algo esperanzador. No está todo perdido. Otro dato importante para Bolivia, que tiene un promedio superior al promedio continental. Un 66% de las mujeres trabajan fuera del hogar y se quedan en el hogar solo un 19%. Y como vimos, la posibilidad de acceder a un trabajo fuera del hogar hace sentir a las mujeres que tiene mayor empoderamiento económico, mayor estabilidad, posibilidad de estudios y capacidad de negociación con el varón. En el varón el 95% tiene un trabajo por fuera del hogar. Otro dato que también me parece importante relevar de lo que pasa en Bolivia es la manera en cómo mujeres y varones establecen sus expectativas respecto al uso del tiempo. Las mujeres, dicen, mayoritariamente piensan que si tuvieran tiempo libre, la mujer optaría por trabajo fuera del hogar y por estudio. En cambio el varón por el descanso y la actividad social. Una cosa así, entendido, más o menos. Es interesante. Este es un punto de fuga. No se da la emancipación en el trabajo asalariado, pero encuentra en el trabajo asalariado a la mujer un punto de mejor apoyo para entablar y renegociar su vínculo con el varón y la reestructuración de la familia. Hay un dato que me agradó, es un dato que saca Oxfam de la encuesta de la CEPAL a partir de datos del INE, si no me equivoco. No tengo ese dato, compañero Parjat, lo he tenido que encontrar aquí. La estructura familiar boliviana es una estructura que se está reconfigurando. Según estos datos que están en el texto de Oxfam, la familia biparental con hijos, mujer, varón y hijos, ha pasado del 52% al 41%. Se ha vuelto una minoría. O sea, la familia Ingalls es una minoría ya en la sociedad boliviana, ¿no? Es interesante. Lo segundo, el biparental sin hijos. Hombre, mujer, mujer, hombre, pero sin necesidad de tener hijos. Son pareja, pero no sienten la necesidad de tener un hijo. Ha pasado de un 7 a un 11%. Es un dato revelador. La familia monoparental, es decir, que es papá con el hijo o mamá con el hijo o la hija, ha pasado de un 10 a un 13%. Aunque claro, de ese 13%, el 80% son mujeres. La familia, o más bien, sí, la familia unipersonal, es decir, un hombre que dice yo soy solo, o una mujer que dice yo soy sola y estoy completo.
Tendré mis relaciones amorosas, circunstancialmente, pero no necesito tener hijos. Ha pasado de un 10 a un 18%. Me ha sorprendido. Y la familia extensa, que es la clásica, la que hemos heredado de nuestra procedencia agraria, de la familia extendida, ha pasado de un 20% a un 16%. Son datos reveladores que para mí los tomo como que la familia boliviana se está reconfigurando. No solamente en su realidad, sino también en su imaginario. Es un momento de transición de la familia boliviana. Y de hecho, esto reafirma más esa hipótesis que manejé el 6 de agosto en torno a la violencia hacia la mujer. He propuesto el concepto de desgarre social. Un desgarre social entre una creciente ampliación de derechos de las mujeres, una creciente ampliación de oportunidades para las mujeres, vía el trabajo asalariado, vía la familia monoparental, vía el estudio, vía la profesión, que amplía los derechos conquistados por las mujeres en la sociedad, y una familia muy conservadora, y algunos varones, la manera de asumir este desgarre entre ampliación de derechos y conservadurismo familiar es recurrir a la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia las niñas. Frente a un hecho que ya es irreversible, esta ampliación de derechos está claro que es irreversible y forma parte de los logros hechos por las mujeres y que le dan un contenido cada vez más democrático a la estructura social boliviana. El texto hace un resumen de los avances que existen en políticas públicas, pero también los límites, las limitaciones. Propone un mayor esfuerzo para el establecimiento de centros de cuidado infantil en las instituciones, en las empresas que tengan más de 50 trabajadores, que se cumple parcialmente en casi ningún lugar. La contabilización en el PIB del trabajo, esa es una tarea que le encargamos a nuestro compañero Farjar, que ambos estamos de acuerdo, hay que contabilizar. Porque también ayuda a revalorizar algo que es escondido y que sin cuya existencia no funciona el sistema moderno, capitalista. Una encuesta del uso del tiempo de las familias. Claro, Oxfam ha hecho una encuesta más reducida. El INE puede hacer una encuesta nacional, incorporar en su encuesta de hogares el tema del uso del tiempo de cuidados entre varones y mujeres, en fin. El tema de las desigualdades salariales. El mismo trabajo cumplido por hombres y mujeres no es remunerado de la misma manera, ni en el sector privado, ni en el sector público. Y esta es una injusticia que tiene que ser permanentemente combatida, denunciada. Y una estrategia de comunicación y una modificación de la currícula educativa. Porque no es solamente un tema de norma. Si ustedes se fijan en el informe, y yo comparto esa idea, es un tema de el orden lógico, moral y procedimental del mundo, lo que he denominado el sentido común. Es un conjunto de distribuciones de funciones que las enseñamos desde que son niños. Desde la separación de los colores, los regalos, los tipos de juego, el lenguaje, las formas de valorar y calificar las cosas que enseñamos, si es niño o niña. Desde ahí ya se van diferenciando las aptitudes, entre comillas, para varones, las aptitudes para mujeres. Es decir, que el principal sistema, o el principal mecanismo de reproducción de las desigualdades es la familia. La sociedad también cumple, el Estado también cumple un papel, pero no es el único. Es la familia. El Estado puede ser un regulador, trazar normas, castigar, sancionar, valorar y premiar, pero el trabajo fundamental de la modificación del orden familiar radica al interior de la propia familia.
Entonces ayuda que la escuela se enseñe otras relaciones, se quite la jerarquía a las relaciones entre hombres y varones, mujeres y varones, en los juegos, en las distracciones, en las profesiones, en la actividad cotidiana, ¿de acuerdo? Pero también corresponde a nosotros, al papá, a la mamá, a la que nos está viendo, implementar sus propios mecanismos que rompan estas jerarquías tan abominables que reproducen a la larga las desigualdades, las injusticias y las dominaciones. ¿Qué queda a futuro? Está claro que el informe opta por una especie de, y yo comparto, un regreso al estado de bienestar modernizado, digámoslo así. Es decir, el Estado tiene que dedicarse e invertir mucho en el tema de cuidados, ¿de acuerdo? Tiene que ser. No caigamos en la política de privatizar el trabajo de cuidados. Apuesta también por desarrollar la mercantilización del esfuerzo laboral de las mujeres, que le da a la mujer un mejor punto de apoyo para renegociar las jerarquías con el varón al interior de la familia. Y claro, en medio de todo eso están las políticas de emancipación. No basta mejorar la relación salarial de las mujeres para crear emancipación. No basta que el Estado se ocupe de los cuidados o invierta más en los cuidados para garantizar la emancipación. La emancipación es algo mucho más grande que eso, mucho más transversal que todo eso. Y está claro que el tema de la emancipación de la mujer, sumado a políticas de cuidados estatales, sumado a políticas de asalariamiento del trabajo de la mujer, tienen que dar un otro tipo de resultado. Es un momento de transición en el mundo, lo es en el caso también de Bolivia, y este trabajo lo recomiendo, me ha gustado mucho. Para las personas que no teníamos una información clara de todo el debate más especializado, aquí uno tiene una especie de estado del arte, del balance del debate en torno a este tema. Están los datos a nivel mundial, a nivel continental, a nivel nacional, y están los avances que se han hecho. Es un excelente punto de partida para profundizar este debate. Personalmente me comprometo a participar en cuanto convocatoria haya sobre este tema, a que valoricemos, a que pongamos como tema de discusión este tema. No soy de los que creen que la conquista de derechos es estapista. Primero salimos de la pobreza y luego me voy a ocupar de la desigualdad, ¿no es cierto? O primero industrializaremos y luego veremos qué hacemos con el medio ambiente, ¿no es cierto? Es en simultáneo. En simultáneo se reduce la pobreza, en simultáneo se combate las desigualdades, en simultáneo se despatriarcaliza, en simultáneo se industrializa, en simultáneo se cuida la madre tierra, en simultáneo todo. La única manera de avanzar hacia futuro es la simultaneidad de todas las acciones que garanticen mayor igualdad y justicia en la sociedad mundial y en la sociedad boliviana. Los felicito, Oxfam. Y como siempre, nos colocan nuevamente un nuevo reto para asumir, no solamente como funcionarios públicos, eventualmente, sino como sociedad en su conjunto. Ojalá que este libro llegara a todos los colegios, a varones, a mujeres, a jóvenes. Hay mucha esperanza en los jóvenes, son los menos fosilizados en sus concepciones tan jerárquicas, aunque los datos de la violencia muestran que también ahí hay actitudes muy abusivas, pero es donde más hay que trabajar. Así es que considero que este es un excelente material para iniciar un gran debate social en torno a este tema que tiene que ayudar a reducir la pobreza y a reducir las desigualdades. Muchas gracias. Ha concluido la presentación del informe denominado Tiempo para Cuidar, compartir el cuidado para la sostenibilidad de la vida. El estudio revela que la mujer dedica más tiempo a tareas de cuidado y afecta a sus derechos. Colegas, amigos del país, es la información que se genera a esta hora de la noche desde el Hotel Europa de La Paz. Buenas noches, permiso.
Muchas gracias, Oscar. De esta manera se ha realizado esta presentación del informe Compartir el cuidado para la sostenibilidad de la vida 4.0.